Hola a todos, bienvenidos a The Corporate Voice Perú. Mi nombre es Daniel Enrique Forfán Aristi y en este espacio exploraremos las historias, decisiones y aprendizajes de los líderes que impulsan el mundo empresarial de nuestro país. Hoy tengo el gusto de conversar con Yuri Vega Mel, socio del área corporativa y de arbitrajes y director del área de Derecho de la Construcción en el Estudio Muniz. Con una destacada trayectoria en asesoría legal empresarial, ha participado en grandes proyectos de infraestructura y procesos arbitrales en el país, siendo reconocido por su visión estratégica, liderazgo y profundo conocimiento del entorno empresarial peruano. Cuéntanos, Yuri, ¿cómo estás? Y Daniel, mucho gusto de poder estar en tu programa. Bueno, con esto empecemos con las preguntas. Claro que sí. Yuri, ¿cómo empezó tu interés por el derecho? ¿Cómo así te interesaste en el derecho? En realidad, cuando estaba en quinto año de secundaria, en el colegio, nos hicieron una serie de test vocacionales y en todos salía varias, opciones, entre ellas literatura, filosofía, derecho. Y claro, conversando con mi entorno familiar me decían, hombre, de las tres, la que probablemente pueda cuajar mejor para lo que uno quiere es la de la abogacía, porque es un poco más amplio. Un filósofo, yo respeto mucho a los filósofos, hubiera querido estudiar filosofía también, además de derecho, pero los filósofos en nuestro país probablemente o se dedican a la ciencia política o se dedican a la educación. Claro. Entonces, y literatura, digamos, no me atraía mucho, no pensaba ni creía que era la elección que yo debía, finalmente por la que debía yo optar. Entonces, Claro. bueno, decidí derecho. Y en la universidad, me enganché mucho a partir del segundo año ya con la profesión. ¿Y cómo optaste por la rama de derecho corporativo? En realidad, a ver, todo esto tiene una larga historia. Las grandes firmas legales del mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, son las que dividen sus especialidades en los distintos sectores en los que actuamos los abogados. Y en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, existe lo que se llama el derecho de las corporaciones o corporate law. En el mundo europeo occidental, nosotros pertenecemos a una familia legal que tiene más cercanía con lo que ha pasado históricamente en el derecho romano, lo que ha pasado en Alemania, en España, en Italia. Y lo que hemos heredado es una serie de especialidades y las grandes firmas legales en el Perú usualmente nos dedicamos a lo que aún hoy en día se llama derecho comercial, es decir, todo lo que tiene que ver con comerciantes, empresas, sociedades, reestructuraciones, fusiones, adquisiciones, y derecho civil. Y el derecho civil es el derecho más común en cualquier parte del mundo, independientemente de que los países tengan o no un código civil, porque regula los derechos más cercanos a las personas, la familia, las sucesiones, la propiedad, los contratos, la responsabilidad. Entonces, los estudios de las grandes firmas legales en el Perú hasta hace unos 15, 20 años tenían como áreas la de derecho comercial y derecho civil. Pero por esta globalización, o como consecuencia de la globalización, hemos tomado muchos modelos de estructura, de especialidades de los estudios americanos, porque es la forma de comunicarnos con el mundo, no solamente con Estados Unidos, sino que ya a nivel mundial se ha estandarizado que las personas que se dedican al tema contractual, al tema de asesoría empresarial, creen lo que antiguamente se llamaba área de derecho comercial y hoy en día se llama área de derecho corporativo. Claro. Y eso ha hecho que tengamos que diferenciar del derecho corporativo especialidades como el derecho a la construcción, que tiene mucha matriz inglesa, y bueno, hay muchas cosas que se ven dentro del derecho corporativo: contratación, asesoría contractual, corporativa, el mundo especializado de las M&A, fusiones y adquisiciones, y muchas otras cosas más que pertenecen a lo que se llama el corporate law. Bacán. ¿Y cómo fue que te terminaste interesando por ese mundo? En realidad me interesé desde la universidad. Yo comencé muy temprano a practicar en la universidad. A partir del segundo año hice las cosas al revés. Generalmente los estudiantes de Derecho, aún hoy día de las distintas universidades, ingresan a practicar a partir del penúltimo año.
Yo hice las cosas al revés, fui contra la corriente, comencé a practicar desde el segundo año y cuando me di cuenta que me había enganchado mucho con el ejercicio, perdón, con las prácticas preprofesionales, me di cuenta que también debía retornar a reforzar un poco mi aprendizaje en la universidad. Entonces, faltando 2 años, en lugar de continuar, dejé de practicar. Y bueno, hablé con mi padre, dije, mira, estoy haciendo algo que es totalmente contrario a lo que hace todo el mundo, espero tener suerte. Y la verdad es que sí la tuve. Me dediqué a reforzar mucho lo que había aprendido en las prácticas, me dediqué de lleno todo el día a estudiar y a profundizar lo que ya había elegido. Yo ya había elegido el derecho civil. Claro. Y dentro del derecho civil, el derecho contractual, que tiene mucha comunicación con el derecho comercial, lo que es la base del derecho corporativo, sin saber que en el futuro estaría dentro de un área de derecho corporativo. Entonces, por ahí se fue forjando un poco esa vocación, esa inclinación por una determinada especialidad. Perfecto. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, muchas gracias. ¿Cuál consideras que ha sido el momento más determinante de tu carrera? Wow, tengo varios. Tengo varios. Por ejemplo, uno de ellos fue postular a una beca para irme a conocer un poco el derecho en Italia. Cuando estudié en la universidad, postulé esta beca, tuve la suerte de ganarla y decidí irme a una beca, pero claro, el banco que financiaba esa beca me dijo, no te vas a estudiar Derecho Civil, tú ya sabes Derecho Civil, vete a estudiar banca. Entonces tuve que elegir una escuela de especialización en disciplinas bancarias, que no equivale a una maestría, por lo menos no con la estructura, currícula que se tiene en nuestros países, ni tampoco en el mundo anglosajón, una escuela de especialización en Siena, que es una ciudad muy linda en la Toscana, ahora en Florencia, una ciudad muy conocida porque es donde se corre todos los años el Palio, que es la carrera de caballos más antigua del mundo, según dice. Yo creo que no, pero es una linda carrera medieval, en todo caso, porque los romanos también tenían carreras de caballos. Entonces me fui a estudiar a Siena, donde existe hasta el día de hoy, es una universidad con casi 800 años de fundada, y donde tienen una escuela de especialización que está a cargo, curiosamente, de la Facultad de Economía. Yo no fui a la Facultad de Derecho. Pero claro, aproveché ese momento para hacer amigos, sobre todo que eran amigos o contemporáneos de uno de mis grandes profesores en la universidad, que fue el que me abrió muchas puertas. Entonces, aproveché para conocer, digamos, lo que es vivir en el extranjero haciendo un posgrado. Eso creo que fue una decisión importante. Cuando regresé, la segunda fue, quería dedicarme a la docencia, tenía la intención de dedicarme a la docencia, pero me enfrenté con la realidad de que en el Perú ser docente universitario es muy complejo, es muy complicado, uno tendría que dedicarse muchas horas. Y entonces decidí trabajar en lo que fue parte de la reforma del Estado, en la época, en los años 90. Fui convocado a través de mi gran maestro Carlos Fernández Cesario por el entonces ministro de Justicia, Fernando Vega Santagádea, para participar en todo lo que era el proceso de modernización del Estado. Veníamos de un Estado gigantesco, elefantiásico, ineficiente, y en esa época se hizo muchas reformas, y desde el Ministerio de Justicia lo que hicimos fue lanzar el primer compendio multimedia de legislación sistematizada en el Perú. Y claro, hice otras cosas más. Esa fue una decisión también importante. Una tercera decisión fue dejar el Estado. Dije, no me quedo en el Estado. Y me fui a practicar, a trabajar ya propiamente dicho, porque era abogado, a un estudio que hoy en día está fusionado con otros, un estudio muy prestigioso, el Estudio Ferrero. Estuve allí un tiempo, no mucho tiempo, yo diría que alrededor de 1 año, y de allí fui, digamos, tuve la oportunidad de ir a trabajar al Estudio Muñiz, en el que tengo casi 30 años. Entonces son decisiones que he tomado que creo que sí son hitos que se van dando a lo largo de la formación. Hitos que han marcado tu carrera, ¿no? Sí, porque de haber pensado en dedicarme única y exclusivamente a la docencia y enfrentarme con un tema que, digamos, es muy difícil, es muy compleja, la enseñanza única como medio de vida, que me apasiona, sigo enseñando hace más de 30 años que estoy en la universidad, pero estoy en una sola universidad y un solo curso.
y moriré enseñando. Pasar a trabajar, primero en el Estado, ya había practicado antes de irme a Italia para estudios jurídicos, o sea, ya conocía lo que era un estudio, y me parecía siempre interesante probar el Estado, pero regresar a la actividad privada. Entonces, después de estar en el Estado, en este proceso que fue muy interesante de modernización del Estado, ir a trabajar en un estudio jurídico privado era el complemento para finalmente decir, ok, voy a enseñar, pero voy a enseñar ya como una actividad importante, porque es formar a gente, no es cualquier cosa, y continuar fundamentalmente dedicando mi vida al ejercicio profesional. Muy interesante lo que nos cuentas. Pasando a la siguiente pregunta. El derecho empresarial requiere tanto rigor técnico como habilidades de liderazgo. ¿Qué cualidades personales crees que han sido esenciales para tu crecimiento en esta profesión? Primero, creo que ha sido lo que hoy en día llamamos habilidades blandas. Una de esas habilidades blandas es la empatía. Lo que hoy en día ya veo después de más de 30 años de ejercicio profesional es que la mejor forma de cultivar una relación con un cliente es conociendo bien su negocio. Si uno se involucra y conoce a qué se dedica, puedes tener clientes de muchos rubros, pero lo importante es conocer cómo funciona cada negocio. No es que uno se va a dedicar a ese negocio. Lo que pasa es que al conocer el negocio, en su esencia, en sus rasgos fundamentales, sabes qué tipo de asesoría legal le puede dar. Y no solamente con el propósito de actuar, como se dice, como bombero, para apagar incendios. Al contrario, yo creo que cuando uno se va involucrando en la cultura organizacional de cada empresa, de cada cliente, vas aprendiendo, vas tomando parte de la experiencia de ese cliente y te vas relacionando con el mundo empresarial. Y eso te permite no solamente tener empatía, sino complementar esfuerzos y tener la posibilidad de prevenir, de planificar y de hacer estrategias, porque a la larga los que nos dedicamos al mundo del derecho corporativo o de derecho contractual, tenemos, o de las fusiones y adquisiciones, tenemos entre las cosas que hacemos como una de las grandes tareas y retos, el tratar de ser estratégico, el tratar de aportar algo que le sirva a esa estructura empresarial. Y eso hace que finalmente generes un espacio que yo llamo confianza. Un profesional tiene que vender confianza, innovación, tiene que vender cosas que no sean comunes, porque en lo común es posible que encuentre a mucha gente que es mejor que uno. Claro. Entonces, lo importante es saber en qué puede uno diferenciarse para tratar de tener un espacio en ese espacio, un espacio en ese mundo empresarial de cada uno de nuestros clientes. ¿En qué cree que se diferencia usted de otros grandes abogados? Empatía, capacidad de negociación, paciencia, a pesar que a veces se puede perder, siempre buscar alternativas, no tirar la toalla, sino tratar de sostener una transacción cuando ésta entra en riesgo. Mi vida diaria es básicamente el asesoramiento en transacciones, en operaciones. Y claro, esto significa escuchar lo que quiere el cliente, escuchar lo que quiere la otra parte, tratar de buscar o equilibrar hasta donde sea posible y uno pueda participar, porque hay decisiones comerciales que no las toma uno, cómo hacer conjugar o cómo complementar los intereses. Yo soy enemigo, con los años lo he aprendido, de esas negociaciones cero o tipo cero, todo para mí, cero para ti. Porque quien sufre la imposición de condiciones en una transacción se arrepiente y al día siguiente va a hacer fracasar esa transacción. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, complementar y a veces explicar en estos procesos es buscar un complemento y un equilibrio dentro de lo posible. Muy interesante lo que nos cuentas, Yuri. Pasando a la última pregunta del primer bloque, en el ámbito del derecho corporativo, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan las empresas peruanas hoy en día?
Yo creo que en el Perú, como en todo el mundo, hay dos cosas importantes el día de hoy. La gran mayoría de empresas a nivel global son empresas familiares. Y ahí hay un reto súper importante. Siempre decimos que la empresa es ese círculo o ese espacio en el que existen procedimientos, formalidades, estamentos, instancias o como lo queramos llamar. Todo es formal. En la familia todo es informal. Y entonces, si bien es cierto que hoy en día los accionistas de las empresas familiares, conforme han pasado los tiempos y las generaciones, son profesionales, son grandes profesionales, todavía hay la necesidad de dos cosas. Juntar la informalidad con la formalidad o profesionalizar las empresas. Y profesionalizar las empresas significa, entre otras cosas, tener protocolos familiares que eviten los conflictos, que identifiquen el liderazgo entre los miembros de la familia, que eviten los conflictos que se generan cuando hay miembros de la misma familia en posiciones a veces antagónicas, aunque no se complementan, y decirle a la familia que asuman un rol, qué sé yo, o de accionista o de director, que identifiquen el liderazgo, que tengan un directorio independiente, que sopese o que sea un contrabalance de decisiones familiares que a veces no son no necesariamente siempre van a estar alineadas a los intereses de la sociedad como una empresa que genera productos o que ofrece productos y servicios. Entonces, alineando bien los intereses de la sociedad, de la familia, ubicando a la familia en los órganos necesarios, incorporando directores independientes, gerentes que no sean necesariamente los miembros de la familia. Hoy en día existe un reto en las empresas, en el mundo corporativo, de profesionalizar a las empresas familiares. Y el segundo reto es incorporar dentro de su estructura políticas de compliance o cumplimiento. Esto es algo ya que se ha globalizado. Las empresas hoy en día tienen que combatir los procesos o los supuestos de lavado de activo, los casos de corrupción y el cumplimiento estricto de la normativa, de las regulaciones, de las reglamentaciones, qué sé yo, laboral, ambiental. Hay muchas cosas de naturaleza regulatoria que hoy en día impactan la empresa. Entonces las empresas tienen que tener matrices en las que exista una clara visión de cuáles son sus obligaciones y cómo implementar políticas de prevención para que no se cometan delitos, cómo capacitar a la gente para que se tenga un estricto y fiel cumplimiento de esas regulaciones. Y de repente debería añadir un tema que me parece súper importante. Las empresas también tienen que ver cómo utilizan herramientas de inteligencia artificial en la producción de bienes, de servicios, o en la prestación, o en la oferta de bienes o servicios que hagan. Creo que esas tres cosas son las que el mundo corporativo tiene que tratar día de hoy. Claro, entonces serían el gobierno corporativo, el compliance y el uso de exacto, claro, exacto. Añadir el uso de tecnologías y IA. Exactamente. Sí, yo creo que esos son los retos hoy en día y claro, son retos tan grandes que ahí se va a necesitar la presencia de toda clase de profesionales asistiendo a una empresa. Claro. Hablando de la IA, ¿cuál es su opinión sobre la IA? Su opinión personal, diría yo. En el mundo legal existen distintas aplicaciones. Ahí ha pasado por distintas etapas. La vieja inteligencia artificial siempre ha existido con las limitaciones de ser, digamos, de hacer uso de programas o de máquinas con una lógica deductiva, con algoritmos muy dependientes. Hoy en día la nueva, no necesariamente la más desarrollada, sino la que está en curso de desarrollarse, es una inteligencia artificial que utiliza tecnologías distintas, qué sé yo, machine learning,
el modelo de lenguaje complejo y amplio, que utiliza algoritmos que son capaces no solamente de responder al input para dar un output, sino que son capaces de aprender y de generar por sí mismos respuestas. Claro, la idea es que esto sea mucho más fluido. Entonces, teniendo en cuenta que existen estas tecnologías, en el mundo legal hoy en día se está aplicando la inteligencia artificial, primero para tratar de ver cómo aliviar un proceso de negociación de una operación. Le pregunto, hay varios programas en el mundo, cómo me ayuda en una operación. Le doy las descripciones o las características propias de una transacción importante y me dice, esto debe contener. O le pongo a analizar una transacción y me dirá, esto es peligroso, negocia esto es clave, te faltó esto. Esas son, digamos, aplicaciones que hoy en día existen. La segunda es, las plataformas de blockchain, ¿no es cierto? Los famosos smart contracts, en plataformas en las que los contratos ya no solamente se celebran, sino se ejecutan fundamentalmente sin intervención humana. Se programa cómo se va a cumplir un contrato. Y la tercera aplicación tiene que ver con lo que se está llamando el día de hoy lo que son los contratos algorítmicos, en los que hay un uso de robótica y algoritmos muy avanzados, con los cuales se negocia, pero no porque no negociemos con una corporación, sino que esa corporación se vale de estos robots, o estos bots y estos algoritmos para transar, y lo hacemos todos los días. Tomamos un Uber, estamos contratando con una empresa que utiliza algoritmos que nos dicen cuánto vale movernos de un lugar a otro en función no solamente de la distancia, sino en función de la hora y la demanda, ¿no es cierto? O lo hacemos con Amazon o con eBay y también nos dice cuánto vale, o lo hacemos todos los días. Llegará un momento en el que, como ya se está tratando de hacer en Europa, esto ya no sea en algo cotidiano, sino que se negocien, por ejemplo, ya contratos sin intervención humana. A finales del 24, si no me equivoco, la empresa inglesa Luminance generó y negoció a través de dos bots, entre dos empresas, un contrato de confidencialidad. Es un contrato simple, pero de todas maneras fue sin intervención humana. Claro, entonces es un hito. Exactamente, y probablemente la inteligencia artificial va a tener otros usos. En Estados Unidos ya hay programas en los cuales se trata de predecir el resultado de un proceso judicial, sobre todo en el tema penal. No solamente en el tema penal, pero también en el tema penal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se alimenta, porque lo que son importantes en estos programas son las lagunas de información. Una laguna de información descontrolada son estos browsers que utilizamos todos los días. Pero cuando tienes una laguna de información y unos bots que sepan identificar cómo utilizar la información, entonces el resultado de la respuesta que se puede obtener es mucho más precisa. Entonces lo que se está haciendo ahora es mirar quiénes son los jueces, qué decisiones ha tomado un tribunal, cuáles son las características, el pensamiento, la forma de vida de un juez, y ver qué sentencias ha tenido antes para tratar de predecir por dónde podría ir esa decisión. Y probablemente haya muchísimos más usos de inteligencia artificial en el mundo legal. Entonces creo que va a ser útil. Y alguna vez un amigo me dijo algo que a mí me ha impactado y que yo creo que es importante. No es que va a prescindirse del abogado en el futuro a través de la inteligencia artificial. Yo creo que por el contrario, va a ser el abogado que sepa de inteligencia artificial el que va a poder estar un paso adelante respecto a aquel que no tiene conocimiento de este tema. Claro, ese es un muy valioso consejo que nos da. Pero también siento de que la inteligencia artificial necesita cierto límite, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú nos mencionabas de los algoritmos y de todo eso, ya hay demandas a Uber porque, por ejemplo, usan el porcentaje de la batería para... Sí, este problema lo ha tenido, bueno, en su momento lo tuvo una famosa empresa, no voy a mencionar el nombre, aunque es un hecho muy conocido, de discriminación en los precios. Porque recordemos que cuando nosotros visitamos sitios, usamos redes y consumimos productos o servicios, todos estos sitios generan un perfil.
todos estos sitios construyen un perfil de cada uno de nosotros. Cuando uno visita, qué sé yo, Instagram o Facebook o cualquier otro de estas redes sociales, nos bombardean con publicidad de acuerdo al perfil que han podido percibir y construir acerca de nosotros. Y esto también se construye en función de lo que consumimos, cuánto gastamos, cuánto estamos dispuestos a invertir en tal o cual cosa. Entonces, en algún momento, esta empresa muy famosa comenzó a vender el mismo producto por instancias similares a personas que por tener distintas clases de gastos asumieron que tenían mejores ingresos y discriminaban los precios. Y eso lo hacía obviamente el bot, la inteligencia artificial, sobre la base de la información que le habían dicho. Trata de vender a mejor precio. Hasta que se descubrió. Se reclamó una discriminación en materia de precios. La respuesta, digamos, muy política de este sitio fue devolver el exceso y decir, no, era un experimento. Pero sí, los bots y la IA en general tienen ciertos límites que son límites impuestos por la ética, el uso ético de la inteligencia artificial. Hace poco escuchaba, no sé a quién, no recuerdo exactamente, pero claro, era alguien que hablaba de la regla de Isaac Asimov, ¿no es cierto? Este escritor ruso fue muy adelantado, anticipado para su época. Y él establecía que tenía que haber algunas reglas básicas para el robot. Una de ellas era jamás tomar la vida humana, ¿no es cierto? Pero claro, la pregunta que se hacía esta persona que hablaba era, ok, si esta es la regla, ¿qué pasa si en el camino hay una necesidad de este robot de elegir entre dos vidas humanas? Entonces se decía que podía atentar contra una vida humana eligiendo según los criterios que tengan los algoritmos con los cuales se alimentaba este robot. Y claro, la decisión que va a tomar es una decisión fría, no ética. Entonces, ¿dónde está el control o el límite? En el uso que se le quiera dar a estos algoritmos y las decisiones con las cuales se programe todas las herramientas de inteligencia artificial. Pasando a la siguiente pregunta. En el sector de construcción los contratos suelen ser complejos y de alto riesgo. ¿Qué aspectos legales son críticos para evitar conflictos entre ambas partes? Gracias por la pregunta. Ese es uno de mis, retos de los últimos 15, 20 años. Haber incursionado y haber participado con la firma legal en la que trabajo, creando un área de derecho inmobiliario en la construcción. La construcción, efectivamente, que tiene un mundo muy bien forjado, sobre todo en Inglaterra, donde están, digamos, las grandes decisiones y los grandes avances, sobre todo en materia legal, pero también hay algunas cuestiones que hay en Estados Unidos y en Europa. Pero regreso a la pregunta. El mundo de la construcción es un mundo altamente conflictivo y controversial. Probablemente los porcentajes en que un proyecto se termine con el tiempo y sin conflictos, tal como ha sido previsto, es un porcentaje altamente reducido. El mayor porcentaje de proyectos, si no son bien administrados, generan conflictos. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años ha habido esfuerzos tanto por parte de la Asociación de Arquitectos de los Estados Unidos como de la llamada Federación de Ingenieros y Arquitectos en Europa, que han creado, para tratar de evitar conflictos, modelos estandarizados para distintas clases de obra en el mundo de la construcción, que son modelos muy equilibrados. En Inglaterra también habían algunos modelos, había una suerte de tribunal que proponía, tribunal obviamente no una corte, sino de un organismo de derecho privado sin ánimo de lucro. Y en Inglaterra, en los últimos años, sabiendo precisamente que el mundo de la construcción es exactamente conflictivos, se han comenzado a generar modelos cooperativos o colaborativos en el mundo de la construcción. ¿Cuál es la diferencia con el modelo tradicional? En el modelo tradicional se construía con una cantidad y claro, el constructor trataba de ser lo más eficiente posible y ahorrar todo lo que pudiera para tener una mayor utilidad. En el caso de que existiera conflictos, se iban a conflictos de trabajos adicionales, complementarios, y como eso los modelos tradicionales por administración
qué sé yo, y otros no funcionaban. Hoy en día los modelos colaborativos lo que tratan de hacer es anticipar los conflictos. Es lo que se llama la alerta temprana. 1, 2, son mucho más flexibles. 3, y es lo más importante, lo que se busca hoy en día en el mundo de la construcción es integrar a los distintos especialistas. Generalmente, no siempre, hay quien se encarga del diseño del proyecto, llamado proyectista, suele ser usualmente un arquitecto. El arquitecto genera un proyecto, luego se le da al constructor, y claro, el constructor puede entrar en conflicto con el propietario porque dice, oye, tus planos o tu expediente técnico no está completo, o lo que se hizo está equivocado. Entonces, para evitar todos esos conflictos, hoy se involucra al contratista desde el día 1, para que participe y trabaje de la mano con el arquitecto, con el proyectista y con el propietario. Entonces, ya se evita un primer conflicto o una definición, que yo la llamaría la definición de gran moretón. ¿Quién es el responsable? ¿No? Comienzan a tirarse la culpa entre ellos. Eso se evita con la participación temprana del contratista. Punto 1. Punto 2. Hoy en día se utilizan mecanismos de incentivos y de castigos. Se trabaja con presupuestos objetivos. Mi presupuesto debería ser este. No debería pasar de este monto. Pero si tú lo reduces, te llevas una parte del ahorro. Y si tú lo superas, me como parte de tu contraprestación o de tu utilidad, o de lo que te tengo que pagar. Entonces, se alinean los intereses. Y además existe, además de los contratos colaborativos, de la intervención temprana del contratista principal en los proyectos, desde que es concebido, existen mecanismos de solución de conflictos más expeditivos. Me refiero a esta idea de los juntas de adjudicadores. Generalmente el mundo de la construcción termina en arbitrajes a nivel internacional. Es un mundo con mucho tecnicismo, con la necesaria intervención de arquitectos, ingenieros, proyectistas y especialistas del mundo de la construcción, subcontratistas, depende de las especialidades, qué cosa o qué especificación no se ha cumplido. Es un mundo muy, muy complejo. Y entonces, cuando hay un conflicto, en lugar de paralizar la obra e irse a un arbitraje que puede tomar varios meses o varios años, hoy en día las partes buscan, desde el día en que se logra el contrato, no solamente prever o tener una cláusula de arbitraje, sino designar a lo que se llama una junta de resolución de conflictos y nombrar adjudicadores. ¿Quiénes son los adjudicadores? Ingenieros o abogados que acompañan desde el día 1 al contratista, al arquitecto, al proyectista y al propietario, al supervisor, al gerente del proyecto, y que los acompañan y están presentes para resolver los conflictos que se presentan de manera preventiva y no esperar que el asunto se convierta en... El asunto escale, ¿no? Exactamente. Entonces, el mundo de la construcción hoy en día tiene estas cosas. Participación temprana del responsable, el contratista principal, más que responsable, en la concepción de los proyectos, el hecho de tener modelos cooperativos o colaborativos como son los NEC. Inglaterra ha generado los New Engineering Contracts, los contratos de una nueva ingeniería, en donde efectivamente hay una participación mucho más activa, mucho más colaborativa, una mayor flexibilidad, una mayor comprensión de los intereses de todos los involucrados en un proyecto, y a eso hay que añadir el tema de los adjudicadores. Más el hecho de que hoy en día existen modelos estandarizados a nivel global para no estar discutiendo cuál es el mejor contrato, el que te propongo. No, claro. Usemos modelos FIDIC, que son los que utilizan los europeos. No, usemos NEC, que son los que utilizan los británicos y nosotros lo estamos utilizando en el Perú, sobre todo para las obras públicas, la Vía Panamericana, hospitales, etc. O de G2G, gobierno a gobierno, el aeropuerto de Chinchero, de Cusco. Entonces, la idea es tratar de reducir la conflictividad de un mundo tan complejo como el de la construcción. Claro. Muchas gracias por tus palabras. ¿Cómo ves la evolución de la práctica del derecho en el Perú? Sobre todo desde que iniciaste. Ha evolucionado mucho.
Probablemente cuando yo comencé a practicar, e inclusive cuando me gradué, habían pocos estudios con una consolidación relativamente, digamos, de algunas décadas. Hay algunos estudios que tienen probablemente más de 100 años, un estudio muy conocido, que probablemente 100 años o algo así. Pero cuando comencé, los estudios no tenían primero ni la dimensión que tienen en su estructura, en su tamaño. Dos, no tienen especialidades que hoy en día eran inimaginables: derecho medioambiental, derecho sanitario, derecho de patentes. Bueno, en otros países sí existía, pero en Perú no. Especialidades como compliance, especialidades como el mundo de la construcción, o el mundo de las fusiones y adquisiciones. Esto, Claro. ha habido un proceso de especialización muy profunda, de sofisticación en las firmas legales. Han nacido firmas legales que son multiprácticas porque tienen todas las áreas. La idea es darle al interesado o al cliente una suerte de one-stop shop, ¿cierto? Voy a una sola tienda y compro todo. Y también han nacido boutiques que son especializadas en un determinado sector y que obviamente tienen un nicho. Pero hoy en día creo yo que la tendencia es, digamos, a las estructuras o bien muy completas, como las que existe probablemente 5 o 10 estudios en nuestro país, y después estructuras un poco más livianas, con gente muy joven, con gente muy competente, que además busca tener alguna suerte de posgrado en el extranjero, o busca, como lo he visto ya en muchos casos, hacer estudios de posgrado no necesariamente en Derecho, sino en Derecho de Economía, o un MBA, o qué sé yo, Derecho y Finanzas. Entonces, hay un proceso de mayor especialización. Ya no existen los abogados todistas, han pasado a la historia. Dos, hay un crecimiento interesante, no solamente de estas 10 firmas que son grandes, 10 o de repente algo más, sino hay el nacimiento de firmas medianas, de gente muy joven, a veces que salen de estos estudios y que buscan oportunidades en espacios más pequeños, porque claro, hacer carrera en un estudio muy grande de repente no colma la expectativa de alguien joven que quiere acortar plazos o acortar tiempos. Claro. Oye, tengo a 40 socios encima mío, ¿cuándo voy a ser socio? Entonces mejor intento algo propio. Segundo, los estudios nos hemos globalizado. Los estudios nos hemos globalizado porque tenemos distinto tipo de relación, corresponsalía, con estudios de otros países. Por lo menos en el estudio en el que yo trabajo, creo que tenemos corresponsabilidad con países de casi todo el mundo. Y hay alianzas, pero las alianzas hoy en día son cada vez menos frecuentes porque uno no se quiere solamente embarcar en una única alianza perdiendo otras oportunidades. Entonces, lo que se hace es establecer lo que se llama en el mundo legal relaciones de best friends, de mejores amigos, pero sin exclusividades. Y lo tercero o cuarto que he visto en los últimos años es el proceso de expansión de firmas legales transnacionales. Hay en el Perú firmas de matriz inglesa, americana, española, chilena, que tienen presencia en estudios peruanos. Entonces, es un proceso que está de ida y vuelta, o sea, no termina, pero hay algunos que se van deshaciendo o que se van retirando de esas redes, porque, claro, cuando ya te sumas a una red internacional, ya las decisiones no son acá, son en la matriz de esa firma legal transnacional. Claro. Y generalmente no va a ser en nuestro país. Entonces, las condiciones de trabajo, de pago de regalías, de objetivos, de KPIs, cambian radicalmente. Y bueno, habrá que ver quiénes se quieren sumar a esa red y quiénes no se quieren sumar a esas redes. Muy,
Muy bonito lo que nos cuenta. Y ya pasando a la última pregunta, desde tu experiencia en el arbitraje, ¿qué factores determinan el éxito o el fracaso en un arbitraje? Primero, tener mucha claridad de la controversia. Saber si realmente uno está en condiciones de afirmar que se va a ganar. Sin embargo, no es lo único. También saber elegir a los árbitros. Los árbitros, yo también soy árbitro, somos independientes e imparciales, porque esa es la función que tiene un árbitro. No importa que sea designado por una de las partes del contrato en controversia. Se tiene que mantener la independencia. Entonces, voy a verlo esto desde dos perspectivas, pero voy a dejar la del árbitro a un costado porque no es lo que me toca decir ahora. Lo que me toca decir es cómo participo yo en el mundo del arbitraje, en la firma legal en la que trabajo, que tiene un socio a cargo que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento y sobre todo mucho olfato. Lo primero que hay que ver es hasta dónde puedo afirmar que la controversia puedo ganarla o puede ganarse sobre la base de los argumentos que se pongan sobre la mesa. Y los argumentos tienen que estar acompañados de pruebas. 1, 2, ¿qué estrategia se debe seguir para plantear o la demanda o la defensa frente a una demanda? 3, saber elegir al árbitro. El árbitro, siendo independiente, imparcial, evidentemente escucha que hay un conflicto, se le propone la designación, siempre afirmará que actuará con independencia, pero cuando yo digo saber elegir al árbitro, no es porque es mi amigo, o porque es mi conocido, o porque ya ha participado en otros tribunales en los que yo gané un proceso arbitral, no. Es el que tiene que saber la materia que se está discutiendo. Ese punto es clave, porque los jueces o la justicia ordinaria capacita a los jueces en muchas cosas, pero no necesariamente en algunos temas tan técnicos o complejos. Y no se le puede pedir a esos jueces, no se les puede pedir, no es que se le quiera pedir y no van a responder, no se les puede pedir porque no tienen necesariamente la especialización de temas que preferiblemente se deben tratar en un arbitraje. Entonces, primero, ver y ser muy honesto con el cliente y decirle, no vas a ganar. O poner sobre la mesa las probabilidades de éxito. Segundo, elegir a un árbitro independiente, imparcial, pero que tenga la especialidad y que conozca y que sepamos que actuando de manera imparcial e independiente va a ver las cosas con el tecnicismo o profesionalismo que corresponde. Y tercero, evidentemente una estrategia de defensa. O de defensa como demandante o defensa como demandado. Y dentro de esa estrategia hay muchos factores que hay que mirar. Si hay temas de discusión económica, asistirse por un especialista en temas económicos, financieros, economistas. Si hay temas en discusión que son en materia de construcción, saber elegir a una firma que pueda hacer un peritaje, que pueda hacer un informe, porque al final, si bien es cierto, todos estos informes son ilustrativos, no obligan a un tribunal arbitral, son elementos que ayudan en la defensa. Entonces yo te diría que básicamente son 4 temas. Primero, conocer bien hasta dónde hay posibilidad de ganar. Segundo, saber elegir al árbitro. Tercero, tener una estrategia. Y cuarto, saber acompañarse de profesionales en materias que uno como abogado no conoce. Yo creo que esos 4 puntos son claves en cualquier proceso legal. Muy valiosos estos 4 puntos. Y con esto hemos llegado al final, pero antes quería darte un pequeño presente. Se dice en la cultura popular que los toritos de sí, exacto, representan el éxito. Ajá, mira, muchas gracias, Daniel. Te agradezco mucho. La verdad, me da mucho gusto que estés haciendo este programa. Me parece súper interesante, me parece una iniciativa bastante original.
te felicito. Segundo, te agradezco por la invitación. Y tercero, muchas gracias por el obsequio. Algo había escuchado del simbolismo que representan los toritos de Pucará, y en mi caso tengo algunos, que son de mi esposa, así que te agradezco mucho, lo voy a tener muy presente y en un lugar privilegiado. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Gracias a usted.